¿Te hablan? Buen día, ¿cómo les va? Un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Francisco, bueno, te llamamos para consultarte precisamente por todo este procedimiento que se realizó en la legislatura neuquina para la destitución de Gloria Ruiz. Contanos un poco cómo se dio todo este entramado de investigación para llegar a la destitución. Bueno, en primer lugar, nosotros tomamos conocimiento de una serie de investigaciones que se venían haciendo por parte del Ministerio Público Fiscal, básicamente una mañana que llegamos a la legislatura y nos encontramos con distintos allanamientos, con personal de investigaciones llevándose computadoras y demás. Y si bien venían saliendo distintas cuestiones en los medios periodísticos relativos al manejo de fondos y demás cuestiones en la legislatura, ese fue el momento en el que los diputados tomamos conocimiento de una situación que en principio era ajena porque nosotros no disponemos de los recursos de la legislatura, se hace todo directamente desde presidencia. Y bueno, ahí tomamos conocimiento de una serie de investigaciones con eh, distintas cuestiones vinculadas al manejo de los recursos. Había distintas alertas del Banco Provincia del Neuquén advirtiendo sobre distintas transferencias que se hacían de la legislatura hacia cuentas personales de funcionarios de la legislatura y de Casa de las Leyes. En el caso de Casa de las Leyes, además, el funcionario designado por Gloria Ruiz era su hermano, Pablo Ruiz, y una mezcla, ¿no?, entre los recursos propios y los recursos públicos que impedían, por supuesto, todo tipo de control. Luego se suscitaron más hechos vinculados a distintas cuestiones del manejo de los recursos de la legislatura, de distintos nombramientos, de gente que estaba nombrada pero no venía a trabajar. Y la legislatura tomó para mí una decisión muy correcta, que fue en primer lugar separar preventivamente del cargo a la vicegobernadora e iniciar un proceso de investigación, que eso un poco veíamos que es lo que nos diferenciaba de lo que pasó en el Senado, ¿no? Donde en un día, en una sesión, se separó y se expulsó directamente al senador Cuader, que más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo, a nosotros nos parecía que teníamos que hacer una investigación, que la vicegobernadora tenía que tener la posibilidad de defenderse, de ofrecer pruebas, de venir y contar lo que supuestamente pasó, respetando los derechos y garantías, ¿no?, en este caso de una persona, y sabiendo que estábamos tomando una decisión histórica, ¿no? Entonces creíamos que había que rodearla de todas las garantías posibles. Así que conformamos una comisión una comisión investigadora que la presidió el diputado Guillermo Monzani, y yo participé como secretario de esa comisión. Elaboramos un informe con una serie de hechos, puntualmente 7 cuestiones que nos parecían que eran muy graves y que se debían explicar, que tenían que ver con nombramientos, con la utilización de recursos públicos para fines personales, con designaciones de personas que no venían a trabajar, con contrataciones directas por encima de los montos permitidos en la normativa provincial y un aparente sobreprecio en algunas cuestiones que casi triplicaban los valores de mercado, etcétera. De ese informe le corrimos traslado a la vicegobernadora, le dimos 6 días hábiles para poder contestarlo, concurrió a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, y la verdad que la impresión que nos llevamos los diputados que estábamos ahí, que éramos casi todos porque fue una reunión abierta, es que no se dio ninguna explicación sobre ningún punto, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que todos los diputados y diputadas pudieron corroborar en primera persona que no era una cuestión de una nota periodística en un medio local, sino que efectivamente habían irregularidades muy graves y que además no había ningún tipo de explicación al respecto, ¿no? Porque todos eran respuestas evasivas o algunas ni siquiera se contestaban, y por eso luego se convocó a una sesión para tratar un proyecto de ley mediante el cual se resolvió declarar la inhabilidad moral de la vicegobernadora para completar el mandato por el cargo en el que fue electa, ¿no? Habitualmente conocemos el procedimiento de juicio político donde se establecen la sala juzgadora y la sala acusadora para el tratamiento de este tipo de hechos.
En esto se tuvo un procedimiento diferente, es lo que tiene establecido la legislatura de Neuquén. Sí, porque nosotros en el 189, inciso 25 de la Constitución Provincial, tenemos prevista la posibilidad de que la Cámara, con 2/3 del total de sus miembros, es decir, con una mayoría agravada, pueda declarar la inhabilidad moral de un diputado o una diputada de la Casa o de la vicegobernadora o del vicegobernador. En el caso nuestro, digamos, el juicio político no está expresamente establecido para el cargo de vicegobernador, si bien uno puede interpretar, como es parte del Ejecutivo, se le podría aplicar, lo cierto es que nuestra Constitución, con una reforma y una enmienda desde su sanción, nunca incorporó expresamente la figura del vicegobernador en el juicio político, por lo tanto entendíamos que por lo menos lo natural y claro era poder establecer el mecanismo previsto para la inhabilidad moral, que como no tiene una ley de reglamentación, establecimos nosotros por resolución de Cámara los alcances, esto que te digo de la conformación de una comisión investigadora, la necesidad de respetar el derecho de defensa, etcétera, y en definitiva fue la Cámara en pleno la que juzgó la conducta, ¿no? Y esto resultó con el voto de 30 de los 35 legisladores neuquinos. Sí, además los 5 diputados restantes no quisieron votar, se retiraron, por lo tanto la decisión fue formalmente por unanimidad. Francisco, mencionabas recién distintos hechos que fueron investigando este nombramiento, los nombramientos, lo que conocemos como nepotismo, ¿no? El nombramiento de familiares dentro de distintos organismos públicos, el uso de los fondos públicos y las contrataciones directas. ¿Cuál de todos considerás que es el más grave de los que se registraron en esta investigación? Mira, el más grave para mí, una aclaración te hago respecto de la designación de familiares. Nosotros sabemos que está permitido, más allá de que éticamente pueda corresponder o no, pero lo que nosotros discutimos era que había muchas personas designadas en puestos claves de la legislatura que no tenían la idoneidad suficiente para ejercer ese cargo, ¿no? Pensemos que no es cualquier cosa dirigir uno de los 3 poderes del Estado, tiene un presupuesto de más de 60.000 millones al año y se requiere para su conducción de personal idóneo en ese sentido, ¿no? Yo creo que lo más grave desde el punto de vista institucional es esta confusión entre los recursos públicos y los recursos privados, ¿no? Manejar fondos públicos en cuentas personales, constituir plazos fijos con dinero público y con dinero propio, pero apropiarse de los intereses en forma conjunta, no rendir una cantidad de transferencias que se hicieron a cuentas particulares y que luego salen en efectivo. Yo creo que eso es lo más grave. Ahora, también comprar cosas con un sobreprecio de hasta un 200% también me parece gravísimo, porque tenemos el deber de cuidar los recursos, digamos. Entonces, también había un episodio que fue muy conocido que tenía que ver con la compra de una camioneta 4x4 por parte de la vicegobernadora, que no pudo explicar al día de hoy cómo fue el origen de esos fondos, o por lo menos dio versiones totalmente distintas. Entonces, bueno, son cuestiones que nos parecen de una gravedad importante, ¿no? Francisco, y ahora que bueno, la destituyeron, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Qué pasa también con los trabajadores? Decían más de 50 trabajadores que están ahí no saben si van a continuar o no con su puesto laboral, que fueron designados dentro de su gestión. ¿Qué pasa con toda esta corrupción? Bueno, de respecto del dinero, nosotros lo que tomamos fue una decisión política institucional. Sí, lo que creemos es que tienen que avanzar las investigaciones en el fuero penal, donde la vicegobernadora ya fue imputada, y eventualmente a las resultas de esas investigaciones y de esos procesos, yo creo que es importante que de una vez por todas discutamos qué pasa con los fondos, ¿no? Porque si se comprueba finalmente esta utilización en forma discrecional y privada de fondos públicos, yo creo que eventualmente hay que pedir que se devuelvan, digamos, ¿no? Que se restituyan a la legislatura. Para eso hay una serie de pericias contables que se están haciendo, una primera aproximación de un informe preliminar contable que se hizo en el marco del Ministerio Público Fiscal,
ya arrojó que en uno de los puntos que evaluamos nosotros hay una diferencia de 19 millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, esos recursos creo que tienen que volver a la legislatura. Respecto a lo que me decís, esos 50 trabajadores eran contratos de tipo político, donde no tenían ninguna obligación ni de venir a trabajar, ni de qué tarea hacer, no eran trabajadores de la casa. Los trabajadores de la casa tienen garantizado obviamente todos sus derechos laborales. Hemos tenido distintas reuniones con el sindicato también para aclarar algunas situaciones que se hayan podido generar, pero estamos hablando de casi 70 personas que designó discrecionalmente la vicegobernadora y que eventualmente cuando esos contratos venzan no se los renovará, ¿no? Uh-huh. Francisco, para el común de la gente, más allá de lo que vos decías, mencionabas sobre esta investigación que se lleva a través de la justicia neuquina en cuanto a los recursos y uso de fondos de manera discrecional, para el común de la gente, que el gobernador Rolando Figueroa haya elegido a Gloria Ruiz implica como que también debería tener algún tipo de conocimiento de estas situaciones. ¿Vos cómo lo considerás esto? No son situaciones en las cuales, digamos, se tenga conocimiento tan fácilmente. Acá lo que pasó fue que en el mes de agosto el Banco de la Provincia de Neuquén detecta una serie de movimientos irregulares, hace distintas advertencias a la Honorable Legislatura de Neuquén en forma formal, digamos, por mesa de entrada, manifestando que no se podía continuar con estas operaciones bajo procedimiento de cerrar las cuentas personales de cada uno, y luego el banco hace la denuncia penal que abre todas las investigaciones. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente: primero, nadie estaba al tanto de lo que pasaba, por lo menos no son hechos, digamos, son cuestiones que forman parte de la administración, que si uno no está en la administración no tiene conocimiento, salvo el banco, porque el banco es el que supervisa toda la operatoria y además son todas cuentas dentro del banco, y la que levanta una alerta es la gerencia antilavado a través de la UIF del Banco de la Provincia del Neuquén. Lo que sí te puedo decir es que una vez que eso salió a la luz, el gobernador salió públicamente y dijo tolerancia cero contra la corrupción, sea quien sea, cuando históricamente en nuestra provincia estas cosas se pusieron abajo de la alfombra. Así que por lo menos mi evaluación es que el rol institucional del gobernador ha sido de no tolerar estas cuestiones, que para nuestra provincia es una novedad, y que en ningún momento los diputados del oficialismo tuvimos algún condicionamiento para no hacer una cosa o para hacer otra. Entonces, desde ese punto de vista creo que es importante el mensaje. Recordemos también que tanto antes de las elecciones como posteriormente, Rolando Figueroa es una persona que viene insistiendo mucho en que se aclare la estafa de los planes sociales de Neuquén, que es una causa muy complicada, que compromete a distintos funcionarios y funcionarias de gestiones anteriores. Por lo tanto, hay una coherencia, digamos, en lo que tiene que ver en este tipo de cosas, ¿no?, que creemos que tienen que ser desterradas totalmente de nuestra provincia. En medio de toda esta situación y de investigación del accionar de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, ella misma salió a hacer también denuncias contra funcionarios del Ejecutivo, contra legisladores. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo soy una de las personas a las cuales denunció, una denuncia que claramente fue parte de la estrategia política, porque nos denunció como miembros de la comisión investigadora ante la justicia federal penal, que no tiene nada que ver, digamos, con una cuestión provincial, en un escrito muy sencillo de 3 páginas donde se nos acusaba de una serie de delitos todos muy graves, pero que no se establecía cuál fue la participación de cada una de las personas, ni los hechos, ni nada. La justicia federal, en una decisión del doctor Casanelo, se declaró incompetente por razón del territorio, lo reenvió a la Justicia Federal de Neuquén, y la Justicia Federal de Neuquén se declaró incompetente por la materia, es decir, porque la cuestión que supuestamente se ventilaba en ese escrito era una cuestión eminentemente local, y además sugirió el archivo, y la causa se archivó, y esa decisión no fue cuestionada por la vicegobernadora, así que bueno, para mí es una etapa superada, digamos. Francisco, ¿cómo continúa
Bueno, la legislatura, sabemos, bueno, ahora está el receso, pero me imagino que toda la población de Neuquén queda ahí con alguna duda en cuanto al accionar de los políticos. ¿Cómo van a trabajar para el año que viene y qué le dirían al pueblo? Bueno, yo por lo menos lo dije en la sesión, y lo dijeron varios diputados también. Yo creo que el mensaje es lo que sucedió, es decir, el problema que podríamos tener, creo yo, es si no hubiésemos hecho nada, porque acá las noticias hace un mes y medio, casi dos, que salen a la luz con estas cuestiones, y toda la ciudadanía creo que está esperando, bueno, a ver qué van a hacer esta vez, digamos, van a hacer lo mismo que se hizo siempre o van a hacer otra cosa, y creo que el mensaje está claro, hicimos otra cosa, tomamos una decisión difícil, por supuesto, pero creo que es necesaria, y ahora hay que trabajar con normalidad, tratando de ordenar las cuentas de la legislatura, de publicitar actos de gobierno que no se venían publicitando, y ser transparentes en lo que estamos haciendo. Diputado, le agradecemos su tiempo y bueno, estaremos en contacto para más información. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo. Francisco Lepore, diputado Avanza Neuquén, estuvo en contacto con la Ciudad de la Furia.